que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, 2 de julio de este año 2021, celebramos el 56 aniversario de la Revolución Constitucionalista. Siempre lo manifestamos. Hoy les recordamos a ustedes que esto es lo que ha originado estos programas de comunicación histórica con la sociedad dominicana y los dominicanos donde quiera que estén en el mundo. Un día como hoy se había discutido ya ayer quién iba a ser el candidato a presidente provisional que iba a sustituir al coronel Caamaño. Esa discusión era con la comisión ACT-DOC de la OEA, una comisión que se creó para poder llegar a un término de entendimiento para ponerle fin a la revolución armada. Que se terminó realmente esos documentos, el 31 de agosto del año 1965. Esto fue un momento muy interesante, era un momento de mucha persecución en el país, de criminalidad en el país entero y en Ciudad Nueva de expectativa, los comandos siempre prestos a defender cualquier intento que se hiciera de tratar de atacar Ciudad Nueva como se había hecho en otras ocasiones. Eran momentos tensos. Aquellos momentos tensos, aquellos momentos de revolución, aquellos momentos donde hubieron tantos muertos, fueron momentos para que el país hoy viviera mejor. Nadie se iba a pensar que 56 años de la Revolución Constitucionalista, una revolución que tuvo como detonante la lucha contra la corrupción, porque fue la corrupción lo que provocó la unidad de la mayoría de los sectores que amaban la democracia, los sectores que amaban la libertad, los sectores que querían un gobierno realmente democrático, institucionalizado, como era el que estaba llevando a cabo el profesor Juan Bosch, quien fue derrocado el 25 de septiembre. Desafortunadamente lo derrocaron, vino la revolución, vino una invasión que fue lo que provocó que un día como ayer se estuviera discutiendo quién iba a ser el presidente provisional, si Héctor García Godoy o don Antonio Guzmán Fernández. Terminó siendo escogido Héctor García Godoy, pero un día como ayer, como el día 5 de julio, como el lunes que viene, fueron días de grandes discusiones para una vez escogido el candidato, entonces pasar a elaborar los proyectos del acta institucional y del acta de reconciliación dominicana, que eran los documentos que ya firmados dieron paso al traspaso de mando del coronel Caamaño al doctor Héctor García Godoy. 56 años de aquellos aprestos. Y todavía hoy vemos con pena que la corrupción es el problema de nuevo, fundamental, sigue siéndolo. Eso es duro y penoso. Ver cómo tantas familias se ven degradadas socialmente cuando un familiar suyo termina siendo acusado con probabilidades de condena de corrupción. Pues no solamente es una acusación, sino que son acusaciones que han pasado por el debido proceso antes del apresamiento y demuestran entonces que sí hay posibilidad de pruebas definitivas o de pruebas finales que conduzcan a una sanción, a una condena definitiva. Es necesario que el país haga eso, que le salga de frente a la corrupción administrativa, porque ya no podemos seguir de la misma manera. Siempre repetimos con el debido proceso, pero quisiéramos que algún día el gobierno que sustituya al otro no tenga que estar
embarcado en una persecución contra la corrupción, sino embarcado en desarrollar un programa amplio de gobierno que favorezca la paz, el desarrollo de toda la sociedad dominicana, para que los recursos del país sean retribuidos a toda la sociedad en igualdad de condiciones. Eso es lo que persigue la democracia y hacia ahí debemos de llegar. Pero para llegar ahí hay que pasar por elecciones transparentes, donde la ciudadanía sepa elegir, sepa escoger los candidatos y candidatas más idóneos para seguir avanzando en democracia, donde exista un Estado social y democrático de derecho, con igualdad de condiciones para todo el mundo, con la defensa de los derechos fundamentales como prioridad permanente del Estado. Todas esas cosas tenemos que lograrlas para salir del problema de la corrupción. O sea, tenemos que pasar por un periodo de educación de la sociedad para desarrollar una conciencia ética, moral, cívica, de conocimiento del desarrollo de nuestra patria, nuestra historia y de conocimiento de cómo se maneja el Estado. Todo el mundo debe estar empeñado en eso. En estos momentos, entonces, nos encontramos en el marco de lo que hemos llamado la peregrinación por la educación contra la corrupción y a favor de la transparencia electoral. Eso es lo que estamos persiguiendo. Por eso estamos visitando a los obispos, que son las figuras más prominentes de la Iglesia Católica. Una iglesia que tiene una estructura nacional, donde en el más apartado rincón del país hay posibilidad de oír el sermón de un sacerdote. Porque las iglesias cubren a toda la geografía nacional. Estamos entonces visitando a los obispos. Luego visitaremos todas las iglesias cristianas, todas, los empresarios, los sindicatos, para tratar de llamar la atención en torno a la unidad que tenemos que darnos, para crear las condiciones de que todos los partidos cumplan con el mandato de la Constitución y la ley en cuanto a educar antes de las elecciones a la militancia y al pueblo. En esa dirección ya hemos visitado unos 7 obispos del país. En el día de hoy vamos a presentarles a ustedes el conversatorio que sostuvimos con el padre Santiago Rodríguez Rodríguez de San Pedro de Macorís, con el obispo, el jefe de la iglesia de San Pedro de Macorís. Ese San Pedro de Macorís que estuvo dirigido por el obispo Osorio, quien es hoy el arzobispo, la primera figura de la iglesia de la República Dominicana. Es interesante que el conversatorio que vamos a sostener con el obispo Santiago Rodríguez Rodríguez se le ponga mucha atención, porque la iglesia está muy preocupada por el problema de la corrupción. Y esa preocupación debemos exhibirlo todos los dominicanos y dominicanas. Así que vamos a dejarlo con el obispo para que nos animemos todos a unificarnos en torno a la necesidad de que en este país, tarde o temprano, desde el Estado se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que lo dejo con el ilustre obispo. De abril del 25, hemos sido guardianes de respeto a la Constitución desde esa época hasta hoy. Hemos mantenido una lucha contra la corrupción, al igual que la Iglesia hace tiempo. Y también nos hemos pronunciado por la no modificación arbitraria de la Constitución.
hemos luchado por la institucionalidad del país, en honor y respaldando los caídos en aquella revolución. En 4 meses murieron 2.850 civiles, del 24 de abril al 17 de julio, de acuerdo al dato de la Cruz Roja. Murieron, contrario a nosotros, 600 soldados, de nosotros 500, y de los americanos, en esos 4 meses, 172 heridos. La sangre de los que cayeron reclama que los hijos agradecidos de la patria continúen el trabajo por el cual ellos lucharon, que era por la democracia constitucional de este país. Así nos hemos mantenido desde nuestra fundación, y le presento, antes de continuar, a uno de los hombres rana que estuvo al lado de Monte Arache, que era de aquí de Macorís. De la Fuerza Aérea. Hay un soldado ahí apellido Arache. Sí, ese llegó a ser, creo que jefe de Estado Mayor una vez. Sí. Tenemos a Durán, que era del grupo civiles de Unachocina, que es el sindicato combativo. A Elena, que es del grupo de la iglesia de Santo Domingo Norte, de las activistas. Muy bien, Elena. Que Dios me bendiga. Marilyn es la secretaria nuestra de la fundación. Y ella, padre, nosotros estamos, con el permiso de ustedes, cuando sí lo deseen, estamos grabando las exposiciones mías y también la respuesta de los obispos si lo desean. Sí, claro. Porque como me dijo el obispo Monseñor Castro de Jesús, y como lo dijo también el presidente del episcopado, esto es transparente. Este país tiene que acostumbrarse a ver cómo estamos opinando nosotros en favor de él, para llenar el país de fe y esperanza. Así es. Entonces, De mi parte no hay ningún problema tampoco. Excelente. En el sentido de, excelente. como dice la misma palabra, lo que decimos en la noche lo podemos decir en el día y desde la azotea, o donde sea. De donde sea. Hay que enseñar al mundo dejar de estar hablando tras batidores, porque ahí es que se cuecen las peores cosas contra los pueblos. Entonces la idea es esa. Nosotros, ya presentado, tenemos un paso más que dar. Hemos decidido, y eso ha sido que la corrupción que ha acompañado al hombre desde el principio de la humanidad, y que la vemos, y usted lo conoce mejor que yo, en Génesis 6, versículo 11, cuando viendo Jehová que la tierra estaba llena de corrupción y violencia, ordena a Noé que construyera la arca, porque dice los traeré de la tierra. Fue la corrupción de la violencia. Todavía hoy, la corrupción y la violencia se empecinan en destruir la sociedad mundial. ¿Qué nosotros hemos entendido después de la lucha sostenida que hemos llevado? Que en este país, por ejemplo, los partidos políticos son los que tienen el monopolio de las elecciones, de llevar candidatos a las elecciones, que son los encargados de coger la gente idónea para los cargos públicos, no practican la democracia interna, no practican la transparencia y no educan a la militancia, ni educan al país. El Estado debería ser el más riguroso en los exámenes de las personas que lo van a representar. Sin embargo, son las empresas privadas, por eso ellas nunca quiebran como nosotros, como quiebra el Estado. Crecen los bancos, crecen todas esas instituciones que tienen un departamento de recursos humanos. Y ahí se eligen a las mejores personas y van a defender los capitales y siempre hay ganas. El Estado necesita llegar a un punto donde realmente se evalúe bien las personas a la hora de votar por ellos. Y estamos planteando esta peregrinación por la educación contra la corrupción y en favor de la transparencia electoral. Porque es el único camino, el primer camino que podemos encontrar para ir disminuyendo los efectos negativos de la corrupción. En el año 2018 hicimos una misa en la catedral, el día 15 de junio, para recordarle al país la batalla que tuvimos contra los norteamericanos, que atacó
el 15 y 16 de junio no pudo tomar Ciudad Nueva. Entonces hicimos esta misa en la catedral y le pedimos a la iglesia, y ahí le enviamos una fotocopia del periódico, Sí. que en los trabajos sociales que hace, religiosos, de fortalecimiento de los valores y principios patrios y de los valores éticos y morales, Sí. se incluyan los valores cívicos, el conocimiento de algunos puntos de la Constitución y de la ley, que son para nosotros determinantes. Le hicimos esa solicitud porque la iglesia tiene la estructura más grande, la que llega a cada ciudadano y tiene a la gente más preparada, meticulosamente preparada, jerárquicamente organizada, que puede ayudar a despertar cívicamente al pueblo para que no se deje engañar, y entonces los que roban al Estado, que se hacen elegir, como ustedes plantean, con dinero de dudosa procedencia, no lo pueden hacer. Exacto. Porque si la gente está consciente, como dice la Constitución de la República y la ley, entonces no lo pueden engañar. Hemos dicho que para podernos defender tenemos que aprender. Exacto. Entonces entendemos que la iglesia podría ayudarnos a ese, como decía el obispo de Baní, Víctor Masalle, Sí. él decía, es que los partidos no van a educar, tenemos que buscar otra forma de nosotros llegarle a la gente, porque a los partidos les conviene, y a los que se benefician de los partidos como si fueran empresas particulares para robar al pueblo. Y que ya eso tenemos tradición de los gobernantes, cómo mantener al pueblo en la ignorancia para de esa manera entonces poder manejarlo a su antojo. Yo le dejo a usted la palabra, Sí. porque la idea de venir aquí es para justamente plantear lo que le he dicho y dejar que usted nos diga qué usted opina desde aquí. Sí. Bueno, haciéndome eco de la exposición suya, Sí, señor. ya de las citaciones que ha hecho de los hermanos obispos, y en definitiva de la iglesia, que es la voz del pueblo en un sentido que tratamos en la medida de lo posible también mantener el corazón y el oído, sobre todo en el corazón del pueblo, en las necesidades y en las prioridades que hay, y dar respuesta desde esa parte. Pero como siempre hemos dicho, necesitamos el consenso. Yo creo mucho en el consenso de la interacción de instituciones y de procurar, podríamos decir, también la corresponsabilidad ciudadana. Mi primer discurso aquí, cuando llegué a San Pedro, fue precisamente procurar esa parte de la corresponsabilidad, y le propuse al síndico de ese entonces que hiciéramos una campaña de educar en los valores, con ese término de educar en los valores ciudadanos, educación ciudadana. Reiteradamente cito mucho lo que se ha quitado en nuestra educación, que es la enseñanza moral y cívica, que justamente encarna estos valores que ustedes lo viven y lo encarnan también, y que les felicito, porque realmente son esa reserva todavía que tenemos en República Dominicana de procurar que se respete primero la Constitución, y en este respeto, pues sobre todo que vaya dirigido a lo que es la misma patria, y de ver la patria como una madre. Yo creo que eso tiene mucho valor, y por eso le llamo reserva a ustedes por esta disposición, porque hay pocas instituciones, y digo gubernamentales especialmente, aunque se tengan las agendas patrias, se tengan tantas cosas, pero no pasa más que parte de todo un programa que muchas veces es para un cumplimiento simplemente. Y conversando con el ministro de la policía, especialmente, le decía esa parte en torno a lo de la reforma policial, decía lo siguiente, y que no es una reforma por reforma,
Lo que primero tenemos que reformar y custodiar es la sociedad. Porque ¿de dónde están saliendo los miembros de los cuerpos castrenses, de las instituciones policiales, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de las iglesias? Es de la sociedad. Y tenemos una sociedad en estado de descomposición. Y eso tiene que entonces preocuparnos, para que no se pierdan precisamente estos valores que son ustedes en persona, pero son valores realmente que tienen que darse, el valor de la patria. Entonces yo decía que dentro de los mismos cuerpos castrenses y esa parte, que tanto se habla y sobre todo se vive, que no vamos a decir que no porque conocemos un poco de algunos cuerpos castrenses específicamente, ese lema y ese sentido de militares bien formados y de personas bien curadas y escrupulosas, que la hay, y moralmente muy veraces, estas personas pues realmente están claras de este amor a la patria. Y yo me lleno de mucha tristeza, sobre todo cuando vienen estas fechas patrias, donde realmente lo que se hace es una repetición, pero sin conmemoración, vacía, y queda sin ningunos efectos colaterales, sociales, familiares y esto. Y tanto así reitero que puede ser también, y lo he pedido a ciertas esferas, de que en vez de quitarle a la educación, lo que tenemos que ponerle más elementos, donde se nos forme, y donde forma el niño es con estos valores. Yo estoy segurísimo que ninguno de ustedes, este amor que tienen a la patria, lo aprendieron fuera de la patria, sino dentro. Viviendo precisamente desde la familia, pero después cuando fueron a la escuela, se le impregnó este amor a la patria, de sentir por el pueblo, y como yo llamo, ese orgullo sano que todos tenemos que tener a la institución que pertenecemos, pero con mucho más razón a la patria que somos y a los que nos han legado también esa patria. Porque perder la memoria de los antepasados, pues precisamente esto es colosal, porque perder la memoria de gratitud, sobre todo, es perder la memoria misma del corazón. Como ya lo dijo Lao Tse, la gratitud es la memoria del corazón. Y si el hombre pierde esa dimensión de la gratitud, se perdió todo. Cuando no seamos capaces de agradecer, por eso hoy estamos mirando tantas cosas. Un hijo se olvida de su madre y de su padre cuando no tiene gratitud, agradecimiento. Cuando no tiene gratitud, pase lo que pase, esté donde esté, la situación que esté, procura acompañar y darlo todo por ese padre, por esa madre, por el Dios todo. Y es capaz de sacrificarse lo que han hecho tantos hombres y mujeres por nuestra patria. Yo creo que realmente es fundamental, y les felicito a ustedes por estas iniciativas, y ojalá que puedan seguir llegando a más esferas y que luego podamos también hacer ciertos encuentros, pasando esto de pandemia y cosas, donde podamos hacer una especie de operativo, como llamamos, o de promoción, y eso porque si andan por ahí los LTV y los gender y aquello y lo otro, y ideología de género, promoviendo sus diabluras, y si andan por ahí promoviendo otros también sus relaciones mafiosas internacionales y esto y lo cosa,
Y si por ahí promueven también los economistas o los empresarios sus negociaciones bilaterales, y etcétera, etcétera, porque nosotros también los que tenemos los buenos valores no podemos promover y también salir, porque eso es lo que se nos quiere quitar ya. La capacidad de promover y de acercar, porque lo que se le quiere sacar a la gente, a la humanidad, son dos cosas. Primero, la religión, por eso los fuertes ataques a la religión. La religión cristiana, a la religión en sentido general, a la religión, porque el hombre religioso de por sí tiene otra connotación del mundo, hay una cosmovisión mucho más amplia y tiene un sentimiento también de un ser superior y de estos valores también cristianos, de la entrega, del sacrificio, de la renuncia, de la verdad, del bien y de todo eso. Sacándole al hombre eso, ya entonces lo que tenemos es una veleta para mandarla donde el viento la sopla. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un reto. Lo que nos toca vivir es de estos años en adelante, con estos cambios tan drásticos de época, y no solo cambios de época, sino de estructuras sociales. Que si fue como dice, cambiaron los tiempos, pero las estructuras se mantienen, lo podemos readecuar y repensar desde la realidad que hoy tenemos, con la tecnología, con los medios, para ponerlos a nuestro servicio. Pero no es esa la idea, es de cambiar la estructura mental y la estructura sentimental, corazón y mente, para realmente podernos entonces manejar a su antojo, desde el consumismo y desde todos los ismos, como le digo yo, porque son muchos que hacen daño, empezando por el egoísmo, que es el primer mal de la sociedad, o de nosotros los humanos, que nos lleva a actuar de esa manera. Pues esa es mi visión, y decía, citando al principio, recordando de promover en las escuelas estos valores. Yo incluso cuando le hablaba al alcalde de entonces, y le decía, tenemos que educar la patria, tenemos que educar el pueblo. ¿Cuál era el tema principal? Y donde inmediatamente me dicen los medios, donde la gente, entre al asunto de la basura, y era la zona. Vivíamos en un vertedero colectivo. Y yo le dije después a un grupo que estaba, digo, mira, la idea mía no es de un ataque, por un ataque frontal. Siempre trato de buscar qué puedo hacer. No ser parte del problema, sino parte de la solución del problema. El problema no está en una persona, el problema está en las personas que tiran la basura aquí y que la tiran allí y que la tiran acá y donde quiera. Entonces ya el problema no es simplemente, digo yo, esa persona le hace todo lo que quiera, viene otra persona y le pone contenedores en todas partes y ellos la van a tirar en otra parte, porque el que va en el motor o en el carro y se está tomando un refresco y lleva el vaso, lo va a tirar donde se le terminó el refresco, lo va a tirar, o un sándwich, lo que sea, o sea, o la servilleta, o el papel, la funda, todo. Entonces, es un asunto de ciudadanía. Y comenzamos, pero el COVID nos ha retrasado, y es precisamente de estos acuerdos con las escuelas. Entonces yo le proponía para motivar a los centros educativos. Yo decía, tenemos que comenzar con los niños para que sean los actores principales, que ellos mismos vayan creando esa conciencia en torno, yo decía, a la basura. Y ahora eso lo refiero, y yo le decía precisamente, y él me dijo, el síndico, búsqueme un tema o un eslogan y eso. Y yo le dije inmediatamente, formación a la ciudadanía, pero sobre todo compromiso ciudadano.
y conciencia ciudadana. Concientización ciudadana para que volvamos a esto. Y la manera era de esa posición que usted me ha hecho de esos valores. En conclusión, coincidimos a mi modo de ver, en su manera de pensar y como les decía a ustedes, y créanme que esta expresión no es nueva de mi parte, de llamarle a ustedes los constitucionalistas, como se le dice, o defensores de la patria y de la Constitución, de decir la reserva que tenemos cuando lo vemos reclamando o hablando, y muchas veces sin menospreciar, como dijo Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Así es que reitero mis felicitaciones y mi gratitud de contar con la presencia de ustedes aquí. Y esa es mi exposición también en torno a lo que yo entiendo que debemos realmente seguir haciendo y sobre todo implementar. Nosotros hacemos infinitamente el habernos recibido, su exposición nos fortalece la fe que tenemos en mejorar la patria. Si nosotros hemos encontrado en la iglesia lo que esperábamos, por eso hemos venido, hemos seguido desde el 21 de enero de 1961 todas las cartas pastorales que se han ido dando y en torno a qué gira. Aquella del 21 de enero de 1961 giró en torno a la tiranía de Trujillo y cayó 5 meses después. Nosotros creemos que el tiempo que estamos viviendo hoy nos obliga a la unidad de acción en beneficio de la nación y la patria. Cada uno de su ángulo, el punto que nosotros queremos contribuir, además de lo que hemos venido contribuyendo, ha sido que estamos elaborando un manual. Ese manual para la democracia sin corrupción e impunidad, la queremos entregar la parte que corresponde a los artículos de la Constitución, la ley de partido, la ley de los ayuntamientos, la ley electoral que todos ciudadanos deben manejar, que no son muchos. Se lo queremos entregar al episcopado dominicano. Y para eso solicitamos antes de ayer una entrevista que nos permita en las próximas reuniones que van a tener una participación donde le podamos entregar ese instrumento constitucional legal que nos une a lo que ustedes han venido haciendo siempre, de manera que cada persona sepa, por ejemplo, que a la hora de elegir a una persona tiene que ser por mérito y profesionalización. La conciencia del ciudadano que diga, ese es mi administrador, el administrador de los bienes de la patria. Exacto. Yo no puedo votar por cualquiera. Incluyendo mi seguridad, mi estabilidad, mi educación, mi salud. Entonces no lo puedo poner en juego, No. en manos de cualquiera. Exactamente. Pero los derechos fundamentales, como son, por ejemplo, los derechos sociales y económicos, que incluyen la familia, los bienes, los derechos dentro de la cultura y el deporte, etc. Esos derechos fundamentales, algunos básicos, tienen que manejarlo toda la estructura dirigencial del país y la gente. En un trabajo combinado se puede lograr. Entonces, depositamos esa carta del episcopado por sugerencia inclusive del obispo de Barahona. En la congregación de Supergrupo, de cada uno hemos escuchado cosas fundamentales, pero ustedes tienen una unidad de criterio extraordinaria. Nosotros tenemos mucha confianza. Ya nosotros tenemos que ir delegando en las futuras generaciones lo que aspiramos. Y la iglesia es un manantial donde nosotros depositamos la fe en el porvenir del país. Ahorita no vamos. Ok, los años que han pasado hemos luchado, pero hay que seguir luchando de una manera más unificada y de más unidad de principio para luchar a favor de los valores. Eso nos mueve
y por eso estamos tan agradecidos. Nosotros estamos henchidos de emoción y de satisfacción. Y nos vamos de aquí, óigame, enteramente fortalecidos. Le agradecemos mucho. Y en las reuniones que se vayan a sostener, que ustedes van a sostener en algún momento, van a encontrar la comunicación nuestra. Y con mucho gusto. Y quisiéramos llegar. La vamos a recibir. Sí, así que muchas gracias, ustedes tienen muchas cosas que hacer. Vía la Secretaría de, Sí, ya la de la depositamos. conferencia, Sí, pues señor. eso nos llega a nosotros Sí. de esa manera. Y haremos eco porque realmente, si ya ustedes han visitado demás obispos y eso, pues realmente Ustedes toda comunicación que a nosotros nos llega, pues tratamos de compartirla y de tener también ciertas impresiones en torno a la misma. Y de verdad que la vamos a compartir seguro. Y qué bueno que ya no sea algo simplemente de ideas que uno tenga, sino de que ya hemos conocido. Yo creo que esa parte de ustedes ha sido muy importante, porque ya no nos van a hablar de algo extraño, sino de personas que ya hemos conocido, que hemos compartido, que la hemos escuchado y que hemos visto esa líder de aquí a este gran combatiente, patriota, ¿verdad? Esa gente dirá un tiro. Sí, entonces eso es fundamental y ya, como decimos, no será al pensamiento ni a nuestro sonido ya cuando se hable de ustedes algo extraño, sino de que estamos hablando de personas con tantos valores como son ustedes y con este criterio que para mí es fundamental. Que Dios lo bendiga. Amar a la patria es amar a la madre, y el hijo que no ama a su madre difícilmente llegue lejos ni valga nada, El reino de los cielos. porque es por ahí donde empieza. Yo creo que eso es fundamental. El título que le di, pues yo espero que lo mantengan. Conciencia ciudadana. Sí, y sobre todo de que son ustedes la reserva de ese grupo que ama a la patria y que nos representan, porque cuando ustedes hablan precisamente en nombre de todos los ciudadanos que creemos profundamente en los valores cívicos, en los valores patrios, y que esperamos y deseamos una patria mejor y dispuestos realmente a darlo, porque en definitiva entregar nuestra vida por la gente es la forma de dar. Cuando exigimos salud para la población, pues estoy pensando en la patria, en los ciudadanos que la conformamos. Cuando exigimos educación, cuando exigimos comida, pues yo creo, cuando exigimos también seguridad. Entonces yo creo que todo esto es parte del trabajo de ustedes, pero qué bueno exhibir y que se sepa que hay personas, instituciones que trabajan precisamente y que para ellos es un orgullo exhibir y exigir los valores patrios. Así que yo estoy muy contento de haberle conocido y recibido aquí en nuestro humilde despacho. Gracias. Solamente le vamos a solicitar ahora para que Dios nos acompañe el camino, que haga una oración por nosotros. Con mucho gusto. Sí. Sí. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en este momento. Invocamos a la Santísima Trinidad para que en ella podamos nosotros también seguir actuando conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias infinitas te doy, Padre Santo, Hijo Jesucristo, que lo enviaste al mundo para redimirlo, para exigir, pero para anunciar también las buenas nuevas y sobre todo proclamar la bienaventuranza. Gracias por tu Santo Espíritu que nos sigue guiando y nos sigue manteniendo firme en el tiempo, en la historia. Bendice a estos siervos tuyos, acompáñale siempre, protégale, cuídale y dale siempre la alegría de poder enarbolar los valores
de la verdad, del bien, de la libertad y de la honradez. Que tu santa bendición se derrame en ellos y en su familia, de igual modo también que en la institución y de modo general en nuestra patria, en nuestro país. Tu santa bendición la recibamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.